Definitivamente el arrendatario podría excusarse en la fuerza mayor para no pagar el canon de arrendamiento. Doctor Edward, adelante. Bueno, digamos que la primera precisión que debemos hacer está relacionada con el asunto de si esta pandemia es o no fuerza mayor. Lo primero que debemos analizar es que la situación como tal no se puede justificar o no se puede enervar por una persona señalando que sea la causa por la cual se le imposibilita, digamos, el ejercicio o el pago de los cánones de arrendamiento que debe pagar, ¿no? En materia al menos de arrendamiento de vivienda comercial, arrendamiento de vivienda urbana, el asunto se ve un poco más restringido con relación a la posibilidad o no de que tenga el uso del inmueble con relación a la disposición que éste tenga, pues y con el ejercicio, digamos, de su tarea como tenedor en el inmueble. Lo importante a señalar o lo importante a verificar aquí es que la libertad de locomoción es la que se ve restringida, no por la fuerza mayor, no por la situación de pandemia estrictamente, sino por una decisión del gobierno, que es la que en definitiva hace que todas las personas que tenían la posibilidad de salir por las calles, de la posibilidad que tenían de ejercer sus derechos tranquilamente, se vieron pues limitados en este aspecto. Pero digamos que a partir de esa situación, yo tendría que decir en primera medida que para el caso del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, no se puede invocar como regla general la existencia de una fuerza mayor para no pagar la obligación, porque es que ya en estricto sentido jurídico, la distinción que habría que hacer es sobre la posibilidad que hay de tener que pagar el canon de arrendamiento y dos, la responsabilidad que surge con el incumplimiento que se presenta en esa materia. Y el análisis que se tiene que hacer con relación a esa imposibilidad que se presenta con el pago del canon de arrendamiento se tendría que hacer específicamente en materia de mora, en materia del retraso que se habría que generar, digamos, en el cumplimiento de la obligación. El decreto, pues prácticamente lo que hizo fue ampliar un poquito el espectro en relación con el plazo, digamos, de la ejecución de la obligación para que quien tenía que pagar no incurra en mora, sino hasta el 30 de junio del 2020, que es la fecha máxima que se otorgó en ese aspecto. Pero, pues, digamos, para no extenderme tanto, que esto también es parte, digamos, del análisis que pueden hacer mis colegas, eh, debo decir que tendríamos que revisar cada caso en concreto y esa situación específica se tiene que revestir sobre la posibilidad o no que tenía la persona para ejercer o para cumplir adecuadamente con el pago en el tiempo. O sea, es decir, a lo que quiero llegar o lo que normalmente pues se tendría que analizar es sobre la situación que se presenta en relación con la mora, no con el cumplimiento de la prestación porque esa permanece íntegra, ¿sí? Es decir, el arrendatario sí tiene que pagar el canon de arrendamiento en los tiempos que se hayan pactado. No obstante, pues bajo esas circunstancias lo que sucede es que la reflexión jurídica que habría que hacerse es en relación con la mora o con el tiempo, con los efectos que se producen a partir de la tardanza en el pago, ¿no? Esa es como la observación inicial que habríamos que hacer desde este punto. Pero digamos que, doctor Juan David, en términos prácticos uno podría decir, digamos, pensándolo desde el punto de vista del arrendador, podría decir, bueno, pero en todo caso el arrendatario tiene una obligación que es la obligación de dar, y lo que tiene que dar es dinero. Como es dinero, digamos que perfectamente lo podría conseguir no solamente usando el inmueble, sino de cualquier otra manera. No solo, digamos, saliendo a la calle, sino incluso desde la casa. La pregunta es, en ese orden de ideas, ¿si estaríamos hablando de verdad de un fenómeno de fuerza mayor? Y si fuera así, ¿cuál sería el caso en concreto en donde sí cabría la fuerza mayor? Doctora Marta, gracias. Pues es que la pregunta parte de de mezclar algunas cosas que es imposible mezclar y eso es importante aclararlo porque la idea de esto es que llegue a la mayor cantidad de personas y a los que nos están preguntando, no necesariamente abogados. Es imposible dar una respuesta partiendo de que el decreto no existe, porque si el decreto no existiera, entonces habría diferentes escenarios que plantearse. Y habría diferentes escenarios por lo siguiente. Toda esta situación, y por esta situación hablo de la pandemia en sí misma, como de las medidas del gobierno para contener la pandemia.
que pueden implicar, por ejemplo, la imposibilidad de desarrollar determinadas actividades comerciales, como por ejemplo los bares, por poner un ejemplo cualquiera. Si no existiera el decreto, entonces estaríamos en 4 posibles situaciones, que tendrían todas ellas una respuesta diferente de parte del ordenamiento jurídico sin decreto. Ya me refiero a la respuesta con decreto. La respuesta sin decreto es que hay personas para las que la situación puede ser beneficiosa, hay personas para las que la situación puede ser indiferente, hay personas para las que la situación puede ser dificultosa, pero hay personas para las que la situación es extremadamente grave y les impide, les imposibilita recibir algún tipo de ingresos. Solamente para esas últimas personas, la situación estaría llamada a producir un efecto de fuerza mayor en cuanto a la no constitución en mora de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. Y ahí es importante hacer una mención que hacía el doctor Eduardo ahorita, y es, una cosa es que la obligación se extinga y otra obligación es que el deudor no sea responsable por no haber incurrido en mora por los perjuicios que se originen del incumplimiento de la obligación. Entonces, la obligación no se extingue por el hecho de la pandemia ni por el hecho de las medidas del gobierno. Tan no se extingue que así lo reconoce el decreto. Pero lo que sí ocurre con el decreto es que en las hipótesis que hablábamos sin decreto, los únicos que estarían llamados a enervar la mora serían los últimos, es decir, para los que está imposibilitado el cumplimiento de la obligación. Porque a esos no se les podría atribuir una mora. Para todos los demás, la obligación subsistiría exactamente igual y habría mora en el evento en el que no paguen, con una dificultad adicional, y es que el que está llamado a demostrar que está imposibilitado para cumplir es el deudor. Con el decreto lo que se hace es cambiar esa situación, porque entonces el decreto lo que hace es que impide la constitución en mora hasta el 30 de junio de 2020. Eso lo que significa es que por más que la obligación subsista y aun cuando se hayan llegado los plazos para cumplirla, no hay mora. O sea que no hay intereses moratorios, no hay ningún tipo de sanciones, pero la obligación subsiste. Entonces el decreto lo que hace es que esa situación que sería constitutiva de fuerza mayor y en consecuencia impediría la constitución en mora, no la extinción de la obligación, para solamente el cuarto nivel, o sea, los que estaban imposibilitados, ahorita ese decreto, de alguna manera, aunque el gobierno haya dicho que no, pero cuando el gobierno dice reiteradamente que no, es porque sí. Cuando se dice que no es una invitación a no pagar, claro, no es una invitación a no pagar porque igual hay que pagar, pero sí es una presunción de fuerza mayor, o sea, que lleva hasta el 30 de junio la constitución en mora de obligaciones que si no, se habrían constituido en mora hoy, salvo que el deudor probara la fuerza mayor. Eso es, digamos, lo que pasa con ese decreto. El efecto que tiene ese decreto es que solamente sería esa fuerza mayor aplicable al cuarto grupo y lo hace extensivo a todos los grupos y supone esa fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020. Como digo, no para extinguir la obligación, pero sí para que la misma no se constituya en mora, pese a ser una obligación de plazo. Pero entonces eso significa que los cánones sí se tienen que pagar. Sin duda alguna se tendrían que pagar los cánones. Lo que pasa es que si no se pagan, no se podría alegar la mora en el pago de los cánones, porque hasta el 1 de julio no podría constituirse mora al deudor de esos cánones, pero se tienen que pagar, se siguen debiendo, la obligación no se extingue, porque para que la obligación se extinga tendría que haber concurrido un modo de extinción de las obligaciones, y ni siquiera la fuerza mayor es un modo en sí mismo de extinción de las obligaciones. Ok. Bueno, ahorita vamos para el decreto porque ya veo varias preguntas sobre específicamente el decreto. Ya volvemos sobre el decreto, pero pues hacían otra pregunta justamente sobre em, qué puede hacer el arrendatario. Carlos Malagón y Kevin Briñes preguntan, el arrendatario que sabe que no puede pagar el canon, que se da cuenta que su situación económica ahora es bastante compleja y puede pagar o la mitad o nada, ¿podría terminar el contrato unilateralmente, desocupar el inmueble sin pagar la indemnización? Doctor Alejandro Goyes, cuéntanos.
Aló, ¿me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos. Vale, el marco de la pregunta es ¿en relación con fuerza mayor o en relación con el decreto? No, básicamente, bueno, independientemente, es decir, en este momento la pregunta es, ¿yo puedo terminar el contrato pues porque no puedo pagar? ¿Puedo terminar el contrato sin tener que pagar la indemnización? Pues porque en este momento, digamos, sabemos que podemos terminar el contrato anticipadamente, digamos, de acuerdo a lo que pactamos en el contrato, pero en este momento estamos fuera del término. Sucede que el arrendatario sabe que no tiene dinero, pero tampoco quiere seguir con el contrato de arrendamiento porque sabe que no va a poder pagar. Entonces prefiere terminar unilateralmente el contrato. Es posible que el arrendatario termine unilateralmente el contrato sin pagar la indemnización. Bueno, en la interpretación generalizada, que aclaro, es la interpretación que yo comparto, concuerdo además con el doctor Juan David en que la fuerza mayor no es una causal de extinción de obligaciones, sino por el contrario una causal de exoneración de responsabilidad, y en ese sentido, ni acudiendo al concepto de fuerza mayor, ni acudiendo a lo previsto en el decreto, el arrendatario podría terminar el contrato de arrendamiento sin verse obligado al pago de la indemnización correspondiente. Ahora bien, todo depende de, saben ustedes que cuando se reúnen dos abogados seguramente habrá más de 3 criterios, y hay quienes sostienen que tratándose exclusivamente de casos de fuerza mayor, hay quienes sostienen que la fuerza mayor, y esa claro una opinión que no comparto, pero hay quienes sostienen que la fuerza mayor da lugar no solo a afectar la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones, sino además afecta directamente la prestación. Y en ese sentido, basado sobre todo en la interpretación de estas personas del artículo 1604 del Código Civil, señalan que la fuerza mayor es entonces una causal que podría llegar a afectar la prestación y en ese sentido extinguir la obligación. Si ese fuera el caso y ese fuera el argumento que se utiliza, podría entonces el arrendatario, acudiendo a ese argumento, dar por terminado el contrato y defenderse ante una eventual reclamación por el incumplimiento del contrato y por la responsabilidad derivada de ese incumplimiento. Ahora, como les digo, todo depende de qué se entiende por fuerza mayor. Ya cuando hablamos en concreto sobre el decreto en ningún momento señala que los cánones pueden dejar de pagarse, y asimismo tampoco señala que el contrato de arrendamiento puede terminarse de manera unilateral. Entonces, en mi opinión, el decreto ni la fuerza mayor le otorgan la posibilidad al arrendatario de terminar unilateralmente el contrato sin arriesgarse a verse expuesto a pagar una indemnización correspondiente por la terminación anticipada del contrato. Hago la aclaración también que estamos hablando de terminación anticipada y no de preaviso para evitar la prórroga de los contratos que tienen establecido o que por virtud de la ley o por virtud del contrato tienen establecido esta prórroga automática de contrato. Claro, de acuerdo. Bueno, pero entonces eso significa que, por lo menos, dos conclusiones aquí es que primero, tiene que pagar el canon de arrendamiento del arrendatario, es decir, no se exonera, no se exime del pago del canon, ¿sí? Y que si quiere terminar el contrato, igual tiene que pagar la indemnización. Hasta este punto, digamos, es como sucede siempre. Pero la pregunta sería, con el decreto, ante esta situación, con el decreto, pues, ¿cómo interpretar ese decreto? Es decir, este decreto sí ha causado muchas interpretaciones, porque a simple vista pareciera que dijera una cosa, pero después si se analiza parece que dijera otra. Empecemos hablando con el tema del desalojo del decreto y después del pago del canon. Primero, con el tema del desalojo, concretamente, ¿qué trae el decreto, doctor Edward? ¿Qué trae el decreto para aquellos arrendadores y arrendatarios que en este momento tienen una diligencia de desalojo pendiente o de restitución de Bueno, inmueble arrendado pendiente? en este caso, digamos que el decreto fue muy directo en señalar que cualquier práctica de diligencia, ahorita les explico qué significa práctica, se encuentra suspendida, ¿sí? Eso significa que ninguna autoridad, ni judicial ni policiva,
pueden hacer la entrega de inmuebles o pueden ir hasta el lugar en donde se encuentre, cualquiera que sea la clase de contrato de que se trate, sea local comercial, sea un contrato de arrendamiento de bodegas o sea de vivienda urbana, no se puede ir hasta el lugar para obtener la restitución del inmueble. ¿Por qué digo que práctica? Porque cuando hablamos de digamos, en concreto sentido jurídico, hay tres oportunidades o hay tres situaciones que hay que tener en cuenta. La solicitud de la diligencia, que sería una, el decreto de la diligencia y la práctica de la diligencia. Yo creería que en este momento, pues, lo que se está impidiendo es que el funcionario que está encargado, el funcionario competente, vaya hasta el lugar y obtenga la restitución en favor del arrendador. Cuando, por ejemplo, se hubiera presentado con anterioridad una demanda de restitución, pues sustentada en cualquiera de las causales que se pueden sustentar para ese efecto. Entonces, si observamos bien lo que dice el artículo primero, la norma es muy concreta en señalar, no podemos practicarlo desde la fecha en la que entre en vigencia el presente decreto, que fue pues, el decreto se publicó el 15 de abril del 2015, y hasta el 30 de junio del 2020, es decir, como vuelvo y les insisto, no se puede emitir o no se puede dar seguir adelante con esa diligencia. Lo que sí se podría hacer, pues digamos, pero pues, no se puede en este momento, pues por otra razón que también es importante que ustedes la tengan presente, y es que no se puede tampoco presentar, uno, no se pueden presentar demandas judiciales de restitución, y dos, las que ya están presentadas se encuentran suspendidas por orden también de la Presidencia de la República, pues y también por orden del Consejo Superior de la Judicatura. Pero pues digamos que lo que va a suceder y lo que va a pasar es que si en algún evento se llegare a levantar esa suspensión de esos términos en los subsiguientes días, ningún juez, vuelvo y les insisto, ninguna autoridad puede hacer esa práctica de esa diligencia. Hay algo también que es importante que ustedes tengan en cuenta, porque es que cuando uno lee los motivos del decreto, el decreto hace una referencia específica a unas acciones policivas que nada tienen que ver con la restitución del inmueble. Por ejemplo, el artículo 79 de la ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Policía. Creo que toman una reflexión incorrecta porque ese decreto, esa norma, habla específicamente de algunas acciones que se pretenden enervar desde el punto de vista policivo para proteger al arrendatario, para proteger al dueño del inmueble, pero no hablan sobre las específicas diligencias de entrega que tienen que realizarse por parte de las autoridades policivas. Ahora, el otro tema, pues digamos que ya quedó también claro, y esto no es tema de pandemia, sino de hace mucho tiempo, y es que como tal el inspector de policía ya no puede ejercer ninguna clase de restitución. Tiene que hacerlo el alcalde a través de un funcionario que él haya designado para el efecto, ¿sí? Entonces, no es el inspector de policía, sino el alcalde el que se va a encargar de hacer eso. Entonces, digamos que para resumir todo esto, no se pueden seguir adelante con las prácticas de las diligencias que ya se hubieran ordenado, ¿sí? Es decir, en este momento no hay ninguna autoridad ni judicial, ni civil, ni de policía, o en este caso de la alcaldía, que tenga esa capacidad o esa facultad para hacerlo. Y en caso de que pues, se llegare a hacer, esto no impide, o digamos que esta situación no impediría que cuando se pudiera acudir ya al aparato jurisdiccional, presentar demandas en solicitud de restitución. Lo que no podría llegar a hacer el juez es que durante ese trámite, hasta el 30 de junio al menos, pues que es imposible, pero pues digamos que puede llegar a suceder que hasta el 30 de junio tenga esa posibilidad o tenga esa capacidad como institución jurídica, como entidad judicial de emitir esa práctica, ¿sí? Esa es como la posición con relación al artículo primero y pues en materia de las acciones de desalojo. Claro, y además todos sabemos que en materia de restitución, esta diligencia sí que se demora, así que sería bastante complejo que interponiendo ahora, bueno, o cuando abran juzgados, ya existiera una diligencia de este estilo antes del 30 de junio, si abrieran juzgados pronto. Bueno, perfecto. Pero entonces, digamos que resumiendo, es claro que hay que pagar los cánones de arrendamiento. Es claro que, digamos que no se pueden practicar diligencias de desalojo en este tiempo, por lo menos hasta el 30 de junio.
Y es claro que el arrendatario no puede terminar unilateralmente el contrato sin indemnización, pero la fuerza mayor o el decreto como tal tiene un efecto que era lo que decía el doctor Juan David, y es que de alguna manera, digamos, regula el tema como si en este momento estuvieran, me corriges, es como si en este momento estuviéramos todos en curso de o presumiendo una fuerza mayor a favor de los arrendatarios. La gran pregunta de todos es, ¿se debe o no se debe pagar el canon? Y si se debe pagar el canon, como hemos llegado a esta conclusión ahora, entonces, ¿cuál es el efecto del decreto? Finalmente, ¿de qué manera se me ayuda a mí, arrendatario, en este momento para que funcione el decreto? Efectivamente, pago el canon y debo, digamos, ¿tengo alguna prebenda yo como arrendatario, digamos? Entonces, la pregunta sería esa, doctor Juan David, el efecto del decreto específicamente en lo que tiene que ver con el pago del canon de arrendamiento y el pago de los intereses, ¿cuál sería? Yo quiero hacerte una mención a eso y quiero hacer una mención sobre lo que decía Alejandro ahorita, pero esa la hago al final de contestar tu pregunta. Yo lo que creo es que el decreto es importante para los arrendatarios y es importante por una razón y es por un tema probatorio. Es decir, si el decreto no existiera y se presentara el evento de que esta situación genere una imposibilidad de pagar, como lo mencionaba, entonces lo que tendría que hacer el deudor, llámese arrendatario, sería demostrar él, porque de lo contrario estaría presunta su responsabilidad, su culpa, digamos, más que su responsabilidad, tendría que demostrar él que hay una situación de fuerza mayor, o sea, que se presentó un hecho irresistible, imprevisible y adicionalmente ajeno a su voluntad. Él tendría que demostrar eso, pero sobre todo la irresistibilidad sería complicado en una obligación de dar, una obligación dineraria, porque no es lo mismo que se extinga cualquier otra obligación que a que se extinga una obligación dineraria, porque el dinero no se extingue. En principio el dinero no se extingue, lo que quiere decir que ahí ya se encuentra una primera dificultad. ¿Para qué sirve el decreto y en qué protege el decreto a los arrendatarios? En que si el decreto no existe y los arrendatarios no logran demostrar esa fuerza mayor, entonces los cánones se deben desde el momento en el cual cada uno de ellos se fue causando. Y si no se paga en el momento en el que se fue causando, entonces existirían intereses de mora desde el mismo momento en el cual se fue causando cada uno de esos cánones. Y a partir de ese preciso momento, ¿eso qué quiere decir? Que desde el 5 de marzo, si no se pagó dentro de los 5 primeros días, por ponerles un ejemplo cualquiera, entonces desde el 5 de marzo se debe, desde el 5 de abril se debe, desde el 5 de mayo se deben los intereses moratorios. Lo que hace ese decreto, la regulación de ese decreto es importante, es porque le dice, mire, hasta el 30 de junio no hay mora. Eso no lo dice el decreto así textualmente, pero eso es lo que se deduce del decreto. ¿Y de dónde se deduce el decreto? De cuando impide que el no pago genere consecuencias propias de la mora, como las sanciones o el pago de intereses moratorios. El decreto establece que sobre los cánones que se estén causando durante la emergencia económica y hasta el 30 de junio, se invita a las partes a negociar. Se invita a las partes a negociar, es decirle, mire, traten de arreglar ustedes la situación como ustedes bien lo tengan. Pero si no negocian, si el arrendador no quiere rebajar, si el arrendador no quiere dar más tiempo o si el arrendatario propone una fórmula que es inaceptable para el arrendador, porque es que aquí hay dos partes igualmente afectadas, ¿de acuerdo? Entonces, pues no está obligado ninguno de los dos a negociar. Y en consecuencia, ¿cuál es la ventaja del decreto? Que para el arrendatario no estará en curso en mora, sino hasta el 1 de julio. En caso contrario, salvo que demostrara la fuerza mayor, que aquí no tiene que demostrarla, estaría en mora desde el momento en el que cada uno de esos cánones se hizo exigible. Ahorita se causan intereses sobre los cánones exigibles, pero que no están en mora, que eso es una situación bien particular desde las obligaciones sujetas a plazo. Ahorita hay una situación bien particular y es que los cánones que se vayan generando van a producir un interés, pero es un interés remuneratorio con una tasa mucho menor, que es una tasa equivalente a la mitad del interés bancario corriente. ¿De acuerdo? Eso es una tasa muy inferior a la que sería, por lo menos en materia comercial, el interés moratorio, porque el interés moratorio en materia comercial es de 1,5 veces el interés bancario corriente. Es decir, es 3 veces lo que se estaría pudiendo cobrar ahorita. Entonces, ¿el decreto trae ventajas? Sí. ¿Cuáles? Pues la reducción de los intereses que se causarían, la no constitución de estado de mora del deudor, ¿de acuerdo? Y tiene una ventaja
absoluta en términos probatorios, y es que al deudor, o sea, al arrendatario, no le toca acreditar la fuerza mayor, porque la fuerza mayor, de alguna manera, lo que hace, sin decirlo, es presumirla el decreto 579 de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. Lo cual, por cierto, beneficia a los que realmente tendrían una fuerza mayor y a los que no, porque el decreto no hace distinción alguna sobre quiénes se ven beneficiados con esa no constitución en estado de mora, que eso es otra diferencia del decreto. Si el decreto no existiera, quienes pueden seguir pagando con normalidad, pues sencillamente estarían en mora en el evento de no pagar. Con el decreto no. Quería hacer una mención sobre lo que decía Alejandro, porque comparto lo que dice Alejandro, excepto en una hipótesis, que es una hipótesis aislada, digamos una hipótesis marginal, y es que Alejandro parte del supuesto genérico y el que más le interesa a la gente, y es, ya el contrato está en ejecución, y durante la ejecución del contrato, o sea, yo ya estoy en el inmueble, ya estoy ocupando el inmueble, y se produce la declaratoria de emergencia económica, y entonces se generan estas dificultades, y yo quiero terminar el contrato. En ese evento estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. ¿Cuál sería el único evento en el que uno podría pensar que el contrato se termina? El evento en el cual no ha iniciado la ejecución la ejecución de las prestaciones propias del contrato de arrendamiento. Cuando, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo en el contrato de arrendamiento, o sea, en el bien y en el canon que se va a pagar por el bien, el día antes de que iniciara la cuarentena. Nos pusimos de acuerdo, o sea que al otro día me iban a entregar el inmueble y no me lo pueden entregar en razón de las medidas de aislamiento. Eso es una situación totalmente diferente, porque ahí no inició la ejecución. El contrato se perfeccionó, el contrato se celebró, pero no inició la ejecución. Entonces, si no inició la ejecución, pues por supuesto no podría castigarse al arrendatario diciéndole, sí, usted no tiene el bien en sus manos, pero le toca pagar. Claramente no. En ese evento yo creo que se podría terminar el contrato. En los demás no, porque ya inició la ejecución y en consecuencia, parcialmente o totalmente, el arrendatario está utilizando el bien. Así sea como bodega, ¿de acuerdo? Pero lo está utilizando. Bueno, pero para dejarlo un poquito más sencillo y práctico, en ese orden de ideas, doctor Juan David, si en este momento la persona tenía que pagar canon de arrendamiento al 5 de abril, no lo pagó al 5 de abril, significa que él no está en curso en una mora de conformidad con el decreto. No está en curso en una mora, estará en curso en una mora a partir del 1 de julio, tanto así que no deberá intereses moratorios. Si estuviera en mora, el primer efecto de esa mora es deber intereses moratorios y ese efecto lo elimina el decreto 579. O sea, que si a la persona se le causaba el canon el 5 de abril y no lo ha pagado, sigue debiendo el canon del 5 de abril, pero no está constituido en mora en este momento. Y que no esté constituido en mora significa que no tiene que pagar intereses moratorios, ok, pero significa que el arrendador no le puede exigir el canon. No, le puede exigir el canon. El problema para exigirle el canon es que, como lo decía el doctor Edward, las acciones, primero no hay juzgados para que atiendan esa circunstancia, pero en el momento en el que lo haya, si es que lo llega a ver antes del 30 de junio, entonces uno podría pensar que el arrendador podría iniciar la acción, ¿de acuerdo? Para cobrar los cánones pendientes, porque son cánones que ya están pendientes. No podría cobrar intereses moratorios, sino que se tendría que limitar a los intereses que prevé el decreto, o sea, los intereses remuneratorios de la mitad del interés bancario corriente. Ese, digamos, es una de las primeras diferencias. Y lo otro es que las acciones de desalojo por haber incumplido el contrato solamente podrían realizarse a partir del 1 de julio. Y de hecho, tan solo a partir del 1 de julio es que podrían cobrarse intereses moratorios sobre esas sumas. Porque ya el 1 de julio sí habría mora si es que no se ha pagado lo que se generó en este momento. O sea que de aquí hasta el 30 de junio se deberían los intereses que el decreto prevé. A partir del 1 de julio, si no se ha llegado, por supuesto, a una negociación entre las partes, se deberían intereses moratorios porque ya ahí se producirían plenos los efectos de la mora. Y el principal efecto de la mora, la principal diferencia en esa constitución en mora es no solo que se asumen unos riesgos de pérdida de la cosa, sino adicionalmente la obligación de indemnizar perjuicios, y los perjuicios en obligaciones dinerarias están dados principalmente por los intereses moratorios. Porque una interpretación del decreto podría ser, o sería, la que se ha escuchado es,
bueno, en realidad sí debo pagar el canon, lo que pasa es que lo debo pagar y si no lo pago el 5, se generan intereses, digamos, bancarios corrientes del 50%, los famosos intereses remuneratorios, ¿verdad? Pero digamos que esos intereses bancarios corrientes del 50% serían la mora. Lo que dice el doctor Juan David es, no, la mora sigue siendo desde el 30 de junio. Antes no puede haber mora. Eso es lo que establece el decreto. ¿Verdad? Esa es mi lectura del decreto cuando el mismo decreto dice que no se causan intereses moratorios. Es que fíjate que si el decreto lo que estableciera fueran una tasa diferente para los intereses moratorios, exacto, hablaría de la tasa de interés, no del interés. Y lo que dice el decreto es no se generan intereses moratorios, lo que quiere decir no hay mora para efectos de una obligación dineraria. Se generan unos intereses y pues si no son moratorios son remuneratorios. Entonces se generan unos intereses que son unos intereses remuneratorios como si de alguna manera lo que se hubiera pactado fuera una ampliación del plazo para el pago de las obligaciones. O sea que le doy un plazo hasta el 30 de junio para pagar y en consecuencia durante ese plazo me pagará unos intereses remuneratorios, que es lo propio que pasa, piénsalo en una deuda con un banco. En una deuda con un banco, si uno le paga dentro del término que tiene para pagar, pues le debe intereses. Lo que pasa es que los intereses que le debe son menores porque son remuneratorios y no moratorios. Si yo ya me excedo del término que tengo para pagar, entonces empezaré a deber intereses moratorios. Eso es, de alguna manera, lo que busca el decreto. Es que se genere unos intereses remuneratorios del 50% del interés bancario corriente. No es que sean intereses del 50%, sino del 50% del interés bancario corriente. Es decir, pesos más, pesos menos vendría a ser como el 10% anual, más o menos, porque el interés bancario corriente ronda el 20% efectivo anual. Ok, en caso contrario, déjame solamente ilustrar la diferencia. Estamos hablando del 10% efectivo anual con esa regulación del decreto. En caso contrario, si el decreto no existiera y no se logra demostrar la fuerza mayor, los intereses que se generarían serían de 1,5 veces el interés bancario corriente si se rige por las reglas comerciales. Si no se rige por las reglas comerciales, entonces tendríamos que entrar a ver si hay pacto y de lo contrario sería el 6% anual que trae el Código Civil, ¿de acuerdo? Pero tratándose del Código de Comercio sería 1,5 veces el interés bancario corriente, lo que quiere decir que podríamos estar hablando del 30% efectivo anual, o sea, 3 veces los intereses que el decreto regula. Ok, perfecto. Listo. Pero entonces hay una pregunta ya de parte del comerciante, digamos. Y es que finalmente, y esto ya va dirigido al doctor Alejandro, y es que, pues básicamente, muchos de los comerciantes que no están dentro de las excepciones, pues no pueden abrir su local comercial, no pueden abrir su oficina. Tenemos edificios de oficinas, por ejemplo, que no abren. Es decir, así quisieran o así estuvieran, de todas formas no pueden porque el edificio no está abierto. En estas circunstancias, por supuesto, el comerciante se pregunta, mire, yo no puedo utilizar el inmueble del que estoy pagando canon de arrendamiento. ¿Cómo se explica desde el punto de vista jurídico que tenga que pagar un canon de arrendamiento aún sin utilizar el inmueble? Doctor Alejandro, ¿qué opina? Sí, ha habido mucha confusión al respecto. Hay quienes han sostenido que la fuerza mayor que se pudiera eventualmente discutir o que el decreto eventualmente está relacionado con la orden de aislamiento preventivo decretada por el gobierno nacional. Lo cierto es que si hablamos de fuerza mayor, por ejemplo, la mera imposibilidad, la mera dificultad, perdón, del cumplimiento de una obligación no constituye fuerza mayor. El arrendatario que estuviera interesado en demostrar efectivamente la existencia de esa fuerza mayor tendría que mostrar los elementos de esa fuerza mayor, como lo decía el doctor Juan David, la irresistibilidad, imprevisibilidad y la exterioridad de esa fuerza mayor. Pero además, tomando en cuenta que se trata de obligaciones dinerarias, pues esa fuerza mayor únicamente sería transitoria, no se extingue ese canon, de manera que al final se siguen debiendo los cánones como lo hemos concluido acá en este seminario. Fíjense que entonces, de pronto, no tiene mucho que ver si el local comercial se encuentra dentro de las excepciones o no se encuentra dentro de las excepciones. ¿Sí? En ese sentido, locales comerciales que dejan de percibir ingresos, no necesariamente dejar de percibir ingresos coloca al arrendatario en una imposibilidad del pago de sus obligaciones. Me explico.
Los arrendatarios pueden eventualmente contar con acceso a créditos bancarios, acceso, en el caso de compañías, a aportes adicionales de capital de parte de los accionistas, de parte de los socios de las compañías. Si algún arrendatario quisiere estructurar una condición, una circunstancia de fuerza mayor, tendría que demostrar entonces que producto de la disminución intempestiva de sus ingresos, no puede ya cumplir con sus obligaciones y que intentó por todos los medios razonables atender el cumplimiento de esas obligaciones. Pidió créditos en varias instituciones bancarias y se los negaron. Luego convocó a la Asamblea General de Accionistas y decidieron no efectuar un aporte adicional de capital para cubrir las obligaciones. En esos casos, en teoría, y quizás es un caso más teórico y de laboratorio, porque en la práctica mi opinión es que va a ser muy difícil demostrar que realmente no estaba en una mera dificultad de cumplimiento de sus obligaciones, sino realmente en una imposibilidad jurídica. Si esa circunstancia se diera, bueno, podría alegar una situación de fuerza mayor y luego esa situación de fuerza mayor, que sería en todo caso transitoria, no extinguiría el cumplimiento de las obligaciones, concretamente del pago de los cánones. Esto puede parecer un poco injusto, porque realmente hay algunos arrendatarios que al no estar contemplado dentro de las excepciones, pues realmente pierden los ingresos de los cuales derivan, de los cuales pueden obtener los recursos para pagar sus obligaciones. Pero aclaro, es que la mera dificultad en el pago de las obligaciones no constituye ya por sí misma fuerza mayor. Para que constituya esa fuerza mayor tendría que mostrarse todos los elementos mencionados. Ahora bien, ya si nos vamos a la aplicación del decreto, el decreto no hace mención expresa de si los establecimientos de comercio pueden o no pueden operar durante este tiempo fijado en el decreto. El decreto, para efectos comerciales, únicamente establece como requisito que los arrendatarios que quieran, que puedan hacerse beneficiarios de este decreto, deben ser micro, pequeñas y medianas empresas. Pero no hace relación a cuál es esa actividad económica que viene desarrollándose en esos establecimientos de comercio. Fíjese que entonces la irresistibilidad para el cumplimiento de esas obligaciones viene dada más por la situación concreta de cada empresario, pero hay que analizar cada caso en concreto, si realmente está o no está en esa imposibilidad, y eso, aclaro, no extingue el cumplimiento de sus obligaciones, sino únicamente la mora durante el periodo en que se pueda demostrar esa fuerza mayor, o en aplicación del decreto no se constituye ese incumplimiento de contrato por el no pago de esos cánones, sino a partir del 1 de julio del 2020. Aclaro también que esos cánones, de conformidad con el decreto, siguen siendo exigibles. Hay quienes dicen que el arrendador no puede cobrarlos, ¿sí? Que haya una imposibilidad práctica de cobrarlos, que no pueda iniciar un proceso, no quiere decir que no pueda exigir el cumplimiento de la obligación. Lo que pasa es que seguramente no va a poder constituirlo en mora por el retardo de ese incumplimiento, pero en todo caso la obligación existe y, por ejemplo, si esa obligación se paga, en ese caso se está extinguiendo una obligación que era exigible al momento de ese pago. Déjeme, doctora Marta, hacerle un comentario menor, si me lo permite, Claro que sí, doctor. sobre esa pregunta, y es lo siguiente. Es que parece injusto para algunos que no puede haber una explotación del objeto social y, en consecuencia, que si no hay una explotación del objeto social es porque no se está permitiendo el uso y goce del inmueble en los términos acordados y que, en consecuencia, no habría obligación. Realmente, la no explotación del objeto social no le importa al arrendador. Y no le importa al arrendador porque eso es un riesgo propio de la actividad del arrendatario. Le pongo un ejemplo. Cuando usted arrienda un local donde va a poner un establecimiento de comercio y durante 2 meses lo necesita para adecuar el establecimiento de comercio, estos 2 meses los tiene que pagar. Usted puede no producir un centavo, pero esos 2 meses los tiene que pagar. Porque el arrendador lo que tiene es una obligación de no interferir en el uso y goce. Y hoy por hoy el arrendador no está interfiriendo en el uso y goce, lo tiene allá.
y el arrendatario lo está utilizando, así sea solo como depósito, como decía yo ahorita en una respuesta anterior. Yo sé que eso suena chocante, para los arrendatarios suena chocante, pero esa es la respuesta jurídica. Es decir, la respuesta jurídica es que el arrendador tampoco tendría por qué verse afectado, porque sencillamente el arrendatario, por una circunstancia externa al arrendador, cosa diferente si proviniera del arrendador, no puede explotar su objeto social, porque él no se lo está impidiendo, que es su obligación. Su obligación es no impedírselo. O sea que, en últimas, la obligación respecto de la utilización del uso y goce del inmueble es una obligación de no hacer por parte del arrendador, no de hacer. No es llevarlo a que ejecute el objeto social, no. Es sencillamente no interferir en que lo ejecute. Entonces, él cumple la obligación, y si él cumple la obligación, el arrendatario la debe cumplir también. De acuerdo, Claro. Permítame una acotación al respecto. Sigue. De acuerdo con el doctor Juan David, es más, tampoco se puede sostener que el arrendador esté incumpliendo su obligación de no perturbar al arrendador en el uso y goce de la cosa, sencillamente porque no es el arrendador el que está impidiendo que el arrendatario pueda desarrollar su objeto social durante la pandemia. Es las reglas que están fijadas por el gobierno nacional y que efectivamente no constituye una perturbación en el uso y goce de la cosa de parte del arrendador. Claro, pero entonces sigo en los zapatos del arrendatario y hago esta pregunta. Ok, no es responsabilidad o digamos, no es por culpa del arrendador, tampoco es por culpa del arrendatario, pero lo cierto es que se hace imposible el uso. El hecho de que el objeto se vuelva de alguna forma imposible, que en últimas el objetivo del arrendamiento es pues usar el inmueble. Si no puedo usar el inmueble, ¿no se convierte esto en una obligación prácticamente de imposible cumplimiento? Es decir, no puedo utilizarlo en realidad. Pero fíjate El que arrendatario, el uso no se hace imposible. Lo que eventualmente se hace imposible es la explotación, pero el uso no, porque tú lo puedes usar de muchas formas. Tú puedes usar un inmueble incluso teniéndolo vacío, porque lo puedes tener de vitrina, ¿de acuerdo? Claro, no es el caso de los arrendatarios. No quiero caricaturizar la situación. Lo que te quiero decir es que el uso que tú le puedes dar a un inmueble es distinto. Entonces te pongo un ejemplo. Los arrendatarios fueron y sacaron todo el mobiliario que tienen para dejar vacío el inmueble y no utilizarlo. No, ¿verdad? El mobiliario está allá. Los inventarios están allá. O sea que lo están usando. Que no lo estén explotando, eso es otro problema. Pero lo están usando de alguna manera. Y en consecuencia, si lo usan de alguna manera, el arrendador no podría usarlo de otra forma, porque el arrendador no lo tiene en su poder, y no lo tiene en su poder porque lo tiene el arrendatario. En consecuencia, lo está usando, y si lo está usando, pues tiene que pagar la obligación. Cuando yo te digo que lo pueden usar incluso teniéndolo vacío, es porque, por ejemplo, si yo me canso del establecimiento de comercio y sencillamente cierro el establecimiento, pero tengo que seguir pagando el canon, pues entonces yo puedo dejar abierto digamos, puedo seguir con el contrato de arrendamiento, puedo dejar cerrado el local sin tener absolutamente ningún elemento adentro, y aún así tengo que pagar el canon porque el arrendador no podría disponer de él. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, y vamos con la última pregunta y ya nos vamos con preguntas del público, que aquí están, mejor dicho, están haciéndome muchas preguntas. Y es, doctor Edward, entonces, bueno, ya hablando en términos prácticos, sabiendo que efectivamente se debe pagar el canon, pero que la mora solo está, a pesar de que se puede exigir, lo cierto es que solo puedo hablar de mora desde el 30 de junio, según el decreto. La pregunta sería, entonces, yo como arrendador, ¿qué debo hacer? Recordemos que hay varios arrendadores, o digamos que un gran número de arrendadores que viven del canon de arrendamiento que les pagan mensualmente, ¿sí? Ellos son los principalmente preocupados, que también decían, bueno, la solidaridad de cara al arrendatario es entendible, pero recuerden que yo también necesito del canon de arrendamiento para vivir, para subsistir, para comer. La pregunta es, frente a esos arrendadores que en este momento, digamos que tienen una situación bien compleja porque los arrendatarios no pueden pagar o no llegan a acuerdo, ¿qué podría hacer el arrendador en este instante? Realmente, ¿qué podría hacer? ¿Cuáles son las alternativas, doctor Edward? Bueno, pues partamos de una posición que ya los colegas la han precisado, y es que el canon de arrendamiento sí se está causando y se tiene que pagar en los plazos que contractualmente se han previsto, ¿sí? Lo que pues finalmente llegamos a concluir es que no se va a generar los efectos de la mora
que se generarían si no estuviera ese decreto. Digamos que esa es la primera precisión con la que debemos partir. La segunda precisión, o más bien el segundo contexto que debemos tener ahí es la situación actual de juzgados, ¿no? Digamos que en principio si los juzgados no estuviesen cerrados, pues la cosa cambia, la cosa es más ágil para el arrendador, porque por ejemplo, al menos en materia de arrendamiento de vivienda urbana, cuando nos referimos al artículo 22, el numeral primero, la causal para que el arrendador pueda efectivamente solicitar la restitución del bien inmueble, que es la primera medida que tiene cuando se enfrenta a alguna circunstancia ajena al contrato y que sea causa exclusiva o culpa exclusiva proveniente del incumplimiento del arrendatario, es precisamente solicitar su restitución, solicitar la terminación pues, del contrato y solicitar su respectiva restitución. Pero si miramos el artículo, como les digo, no está hablando de la necesidad de que haya mora, simplemente dice son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes. Primero, la no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato. Solamente cabría la posibilidad, según esto y según lo que está en el decreto, de pedir la restitución, la terminación del contrato y la restitución del inmueble con relación al no pago de los cánones dentro del término que contractualmente se haya pactado. Con relación al reajuste, no, porque la norma, el parágrafo del artículo 2 es muy clara en señalar que ese incremento se tiene que pagar en el término que falte para que se complete o finalice el término contractual que se haya pactado por las partes. Pero entonces, para, digamos, concretar un poco el asunto, yo sí creo, desde esta visión, desde la visión del contrato de vivienda urbana, del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, que el arrendador que tiene esa dificultad podría presentar su demanda, también anclado, digamos, en el análisis que hacíamos antes sobre la situación del desalojo, que podría presentar la demanda, podría tramitarla, pero llegaría hasta el punto en donde el juez no podría ordenar esa restitución. ¿Sí? Ese es el gran, la gran, digamos, circunstancia que se presentaría. Pero nada impide en este momento que al menos en este aspecto se llegue a presentar o se llegue a darle trámite a esas inquietudes. Bueno, el punto de discusión gigante que tenemos ahorita también en materia, pues digamos, de acceso a la justicia, es precisamente que todos los términos judiciales se encuentran suspendidos de los procesos que ya están andando y que no se puede presentar demandas. No hay ningún mecanismo hasta este momento, hasta las 6 de la tarde de este día, ¿sí? Porque pues los magistrados acostumbran a darse sus trasnochones haciendo esos decretos que amplían las prórrogas de las suspensiones, bueno, y etcétera. En este momento lo que les puedo decir es que no existe un solo mecanismo habilitado ni virtual ni físicamente que permita al arrendador presentar su demanda, lo que indefectiblemente nos lleva a tratar de como abogados también y como partes del contrato de arrendamiento a insistir en la posibilidad de celebrar los acuerdos que prevé que prevé el artículo 3 como una medida, pues digamos, transitoria, una medida que se puede utilizar durante este transcurso hasta que se haga efectiva, digamos, la posibilidad o se abra la puerta para que lluevan, pues, digamos, las demandas en la rama judicial. Mientras tanto, pues, sí se podría, vuelvo y les insisto, pero en este momento no depende la situación en concreto con relación al decreto que regula el tema de arrendamientos, sino una situación de imposibilidad absoluta que habría con relación al ejercicio del derecho de acción en la rama judicial. Esa es como la situación. O sea, sí se podría, vuelvo y les insisto, pero pues no se puede porque está prohibido presentar demandas, está prohibido, pues no, sino que está imposibilitado el acceso a la justicia. Y lo que recomendaría y lo que insistiría es en que se trate de acudir a estos mecanismos. Recuerden que por lo menos algunos centros de conciliación de aquí de Bogotá y también pues los centros de conciliación de los consultorios jurídicos están dispuestos en su mayoría
para atender consultas de carácter, atender conciliaciones virtuales, atender con cualquiera de estos medios que se habilitaron con los decretos, si no estoy mal, el 491, que dijo prácticamente que los centros de conciliación podrían utilizar los medios de atención virtual, no necesariamente estos medios que estamos utilizando para comunicarnos con las personas que nos están viendo, sino también para utilizar mensajes de datos sucedáneos, etcétera, cualquiera que sea de esas formas. Pero en este momento, aterrizando el asunto, es insistir en esa posibilidad de conciliar. Además que insistir en esa posibilidad de conciliar ayuda en mucha medida también a corroborar y a justificar que existe una actuación desplegada por parte del arrendador o del arrendatario que solicite la audiencia de conciliación en relación con el deber también que tiene con la colaboración que debe prestar en la ejecución del contrato. Esa colaboración, ese principio que viene de la buena fe, en el sentido de también permitir y facilitar de una u otra manera mecanismos que faciliten la adaptación del contrato y que finalmente cumpla sus fines o los fines que está llamados a perseguir, ¿no? Digamos que esa es la breve reflexión que les puedo dar en este momento con relación a esa situación. ¿La doctora Marta se nos fue? No. ¿O se nos fue? Parece que ahí sigue conectada, pero... Se nos fue. Bueno, pero entonces mientras tanto, mientras sigue conectada, yo creo que hay una aclaración importante que deberíamos hacer, que creo que era una de las preguntas, digamos, generales que se estaban haciendo, pues para que no perdamos la dinámica si seguimos conectados. Y es que hay una pregunta muy recurrente para las personas que están en estas situaciones, y es ¿qué pasa con las pólizas de seguro de cumplimiento para los contratos de arrendamiento que se hayan celebrado? Sí, esas pólizas de arrendamiento, entonces, si el arrendatario no paga, ¿se puede automáticamente afectar? ¿No? Es una de las grandes preguntas que han hecho las personas en general, digamos, en los diferentes medios y que le hacen a uno las personas. Y yo creo que esa es una discusión interesante, Edward y Alejandro, para que la conversemos. En mi opinión personal, creo que las pólizas de seguros no se pueden hacer efectivas por una exclusiva consideración. Y es que hasta el 30 de junio del año 2020, en razón del decreto 579-2020, no hay mora. Y la mora es uno de los presupuestos para hacer efectiva la póliza. Entonces, doctora Marta, estaba aquí tomándome la moderación del debate mientras usted no nos acompañaba, porque para no quitarle la dinámica, y les decía yo a Edward y a Alejandro que había una pregunta muy recurrente en las personas que estaban en esta situación, y era ¿qué pasa con las pólizas de seguro de cumplimiento de los contratos de arrendamiento? Esa era la siguiente pregunta, doctor. Bueno, me adelanté. Entonces, lo que les estaba diciendo es que, en mi opinión, en lo que a mí respecta, las pólizas de seguro de cumplimiento para los contratos de arrendamiento, igual que las pólizas de seguros que amparan los pagos de las cuotas de administración, no pueden hacerse efectivas, y no pueden hacerse efectivas por una razón elemental. Y es que para que esas pólizas se hagan efectivas, tiene que haber mora de los arrendatarios o de los obligados al pago de las cuotas, según sea el caso de una u otra póliza. Y en consecuencia, como la mora no se puede constituir en mora al deudor hasta el 30 de junio, pues de aquí al 30 de junio no se puede hacer efectiva ninguna de las pólizas. Ahora, ¿eso significa que después del 30 de junio tampoco se puedan hacer efectivas? No, ya eso sí dependerá del caso en concreto y dependerá de las pruebas que allegue el deudor sobre esas deudas insolutas. Pero en todo caso, por ahora y hasta el 30 de junio, la respuesta en mi concepto es clara, y es no se pueden hacer efectivas, y las compañías estarían llamadas a objetar las reclamaciones que les hagan en razón a que no hay mora, y si no hay mora del deudor principal, las aseguradoras no tienen un elemento necesario para que se presente el siniestro con cargo a esas pólizas, y es que el incumplimiento se pueda traducir en una mora del deudor que fue afianzado. ¿Vale? Entonces, pues me quería adelantar, doctora Marta, me perdonará usted la intromisión, pero no quería no, de acuerdo. Y esa es una pregunta
porque justamente aquí el señor Carlos Sanabria nos pregunta eso, nos dice, bueno, ¿qué ocurre con la aseguradora? Porque digamos, bueno, aquí los no abogados nos están regañando un poquito porque estamos muy jurídicos, nos dicen. Estamos hablando de interés bancario corriente, interés de remuneratorio, mora, pero digamos que lo claro aquí es que hemos llegado a la conclusión de que según el decreto, la mora solamente existe desde el 30 de junio. Esa sería una de las consecuencias efectivamente de la mora, ¿no? Es decir, la consecuencia de cara a la aseguradora con la mora es que la aseguradora, en teoría, no respondería por lo menos por este tiempo. Claro, porque hay una cosa importante, doctora Marta, que aclararle al público general que no tiene, digamos, por qué tener el conocimiento técnico de esa situación. La aseguradora realmente no ampara el pago en el canon, sino que ampara la responsabilidad en la que incurra su afianzado por el no pago del canon. Es decir, no siempre que no se paga el canon hay una obligación a cargo de la aseguradora, sino que para que haya una obligación a cargo de la aseguradora, tiene que ser que ese no pago del canon sea atribuible a su afianzado, o sea, al arrendatario. ¿De acuerdo? Como en este caso, o sea, y entonces eso se traduce en una cosa adicional, y es que para que haya obligación de la aseguradora, como la obligación de la aseguradora es condicional, o sea, depende de un hecho futuro e incierto, ese hecho futuro incierto es el incumplimiento culpable del afianzado, que para este caso es el arrendatario. Entonces requiere que haya mora del arrendatario. Y como lo que dice el decreto es que no hay mora hasta el 30 de junio, entonces solamente uno podría advertir mora desde el 1 de julio. Hasta el 30 de junio no hay mora. A partir del 1 de julio entraríamos a discutir si hay mora o no. Digamos, ahí se abriría la discusión como si el decreto no existiera y volveríamos a los 4 escenarios que habíamos planteado o que yo había planteado desde el principio. Pero entonces hasta el 30 de junio, en mi concepto, ninguna aseguradora estaría obligada a pagar por una póliza de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, porque uno de los presupuestos para que haya obligación de la aseguradora es que haya mora, y lo que dice el decreto 579 es que no hay mora hasta el 30 de junio del 2020. Perfecto, pero eso significa que desde el 30 de junio sí o no. No necesariamente. Digamos que ahí no necesariamente, porque entonces ahí volveríamos a las reglas. Recuerdo en la primera pregunta, doctora Marta, que se me hizo, yo le decía, hay que contestar sin decreto, pero hay que referirse al decreto. Entonces, la realidad hoy con el decreto cambia por un tema probatorio, pero le decía, si no tuviéramos el decreto, si la circunstancia no existiera, la respuesta a todas estas preguntas podrían llegar a ser las mismas, pero podrían llegar a ser las mismas siempre y cuando el deudor lograra cumplir con una carga probatoria que es compleja, lo resalto, y es que las circunstancias de aislamiento o las circunstancias digamos, de que el gobierno le ha dado de tratamiento a la pandemia constituyen una fuerza mayor que le imposibilita el cumplimiento de las obligaciones. Solamente ahí habría fuerza mayor. Si después del 30 de junio se lograra demostrar esa fuerza mayor, que creo yo sería aún más complejo porque ahí desaparecen las medidas gubernamentales que son las que le dan fuerzas a esa fuerza mayor, valga la redundancia, pues entonces estaríamos en ese cuarto escenario y en consecuencia no habría mora y en consecuencia no habría obligación de la aseguradora. En los demás casos, es decir, cuando no haya una imposibilidad material de cumplir con la obligación, habría mora y ahí podría plantearse la discusión sobre la afectación de las pólizas de cumplimiento. Pero sería a partir del 1 de julio. Por ahorita, de ninguna manera, a mi modo de ver, conforme el decreto 579. Claro, de acuerdo. Doctora. Siga, doctor Alejandro. Quisiera hacer una interpelación ahí. Yo creo que tal vez sí habría un caso en el que sí se pueda reclamar el pago de la indemnización a la aseguradora, y es el caso en que la mora ya se haya constituido con fecha anterior al 15 de abril de 2020. En ese caso, de ninguna manera el decreto está purgando la mora del arrendatario que ya está incurrido en mora antes de ese 15 de abril, y en ese sentido sí es viable que se pueda entrar a acreditar esa mora ante la aseguradora. No sé, doctor Juan David, si está de acuerdo con esa interpretación. Totalmente de acuerdo, con una aclaración, y es que, por ejemplo, doctor Alejandro, supongamos que se viene produciendo una mora por el canon de febrero, por el canon de marzo, por el canon de abril, ¿de acuerdo? Digamos que ha venido un incumplimiento reiterado desde febrero hasta mayo, ahora que estamos en mayo. ¿Se podría realizar la reclamación a la aseguradora por los cánones y por la mora que esos cánones hayan generado?
desde febrero hasta el 15 de abril. Pero por el lapso del 15 de abril hasta el 30 de junio no podría hablarse de mora sobre los cánones que se hayan generado ahí. O sea, las circunstancias de la mora por los cánones de febrero siguen generándose incluso hoy, porque no hay una suspensión de la mora de cánones anteriores. De hecho, el decreto lo único a lo que alude es a los cánones que se generan durante la emergencia económica. O sea que solamente estaría cubriendo 15 de abril en adelante, o sea, 15 de abril hasta 30 de junio del año 2020. Totalmente de acuerdo con usted. Esas reclamaciones que vengan por cánones generados con anterioridad al 15 de abril podría realizarse, pero no podría incluirse en esa reclamación los cánones si es que ha habido un incumplimiento continuado. ¿De acuerdo? O un no cumplimiento continuado. De acuerdo. Bueno, aquí nos hacen varias preguntas, estamos tratando de elegir unas 3 o 4 para que no nos, porque hay más o menos unas 25 preguntas, pero digamos que hay una pregunta importante que se nos escapa, es jurídica, sí, pero quisiera que la respondiéramos de la manera más práctica posible para que también se entendiera un poco, y es el tema de la imprevisión. Me preguntan aquí si, ¿qué lugar tendría la teoría de la imprevisión? O incluso la excesiva onerosidad sobrevenida, es decir, que ya se me hace imposible cumplir porque se me hace, digamos, cambian las condiciones del contrato en esta situación. O definitivamente estamos hablando de un tema de fuerza mayor. El doctor Edward, por favor, de la manera más, no sé, más sencilla posible para que sobre todo las personas que son no abogados comprendan un poco esta teoría. Bueno, con relación a la teoría de la imprevisión, lo que debemos analizar primero es que debe haber un equilibrio del contrato, ¿sí? Debe haber una situación que ponga tanto al arrendador como al arrendatario a lo que normalmente sucede, que yo pago mi precio del canon de arrendamiento, ¿sí? Por el uso y goce de la cosa. Digamos que esa es la teoría o la carga digamos, el equilibrio que normalmente se pretende establecer en ese aspecto, digamos, de la conmutatividad del contrato. Si hablamos de teoría de la imprevisión y de los hechos sobrevinientes, pues en principio lo que yo tendría que señalar es que cualquiera de esas dos prestaciones, ¿sí? Que son tanto del arrendador como del arrendatario, en el transcurso de un tiempo se vuelven de difícil cumplimiento. O sea, tienen su dificultad en relación con con la satisfacción, digamos, del interés que se busca con el contrato y del interés que se busca con el deudor acreedor recíproco. Y en ese aspecto lo que significaría el tema de la aplicación de la imprevisión sería como tratar de incluir el aspecto de la situación que estamos viviendo como una de las formas que hace o que impida que esa conmutatividad siga. Yo considero que ese caso, digamos, que la teoría de la imprevisión no estaría llamada a aplicarse en estos asuntos de arrendamiento porque pues no es una situación que se le pueda que se pueda analizar como excesivamente onerosa a una de las partes. Digamos que no es porque se cambien o se modifiquen las obligaciones en el camino o en el curso de la situación que haga que la parte que deba cumplirla tenga que asumir una carga adicional, ¿no? Ni más faltaba. La obligación sigue siendo la misma, la obligación se sigue ejecutando de la misma manera y tiene el mismo contenido. Lo que sucede es que se está presentando una situación ya muy subjetiva en relación con la forma en la que yo tengo que disponer los medios para satisfacer la prestación que tengo. En otras palabras más sencillas, lo que quiero decir es que yo no puedo venir a decir que la pandemia haga que el pago de mi canon de arrendamiento se vuelva oneroso. El punto es, por ejemplo, si se hubiera pactado, no sé, el pago del canon en una moneda extranjera, en ese caso, pues como sucedió con el dólar, por ejemplo, ahí sí se podría hablar de una situación que amerite esa circunstancia, pero yo creo que acá no, la situación sigue siendo exactamente la misma. Lo que sucede es que se está generando, no por el contrato, no por la otra parte, sino por una situación totalmente exógena que hace que la prestación no es que se vuelva la prestación de difícil cumplimiento, sino que lo que hace es que no se pueda cumplir por razones netamente subjetivas. Es decir, yo no puedo conseguir la plata para pagar el canon de arrendamiento.
no es que yo no pueda pagar el canon de arrendamiento porque el canon se aumentó en relación con, no sé, con un incremento extraño que hubiera ocurrido de la moneda. Debería haber una inflación o una deflación, etcétera, como se pueda mirar para observar ese tema. Pero yo sí considero que no podemos utilizar en este caso la teoría de la imprevisión como un sustento pues para justificar el incumplimiento o justificar también la mora. Lo que sí se podría hacer, dando una salida también de pronto, porque esa es también la situación que se puede llegar a presentar, y es que el canon de arrendamiento es posible que pueda llegar a modificarse en el curso de estos días hacia futuro. Pues digamos que la situación económica puede llegar a generar un efecto, digamos, de disminución, un efecto de baja de los precios de los valores en los que se tasan los cánones de arrendamiento. Y esa situación sí que se necesita verificar, digamos, posterior por parte del juez con un proceso de revisión, digamos, del valor del canon de arrendamiento. Sucede mucho en materia de local comercial que hay una norma incluso que habilita esa posibilidad de que se renegocie, de que se reformule el valor del canon a través de la intervención de peritos. Claro, me aventuraría a decir que se podría hacer que en un futuro, pero pues digamos que ya sería una situación post decreto, post pandemia, que haría que se analicen también los efectos, digamos, de la reducción, ¿no? Pero pues digamos que esa es como la posibilidad que habría aquí. Pero, insisto, para resumir, yo no considero que se aplique aquí la teoría de la imprevisión, ni tampoco considero pues que eso sea justificación para el incumplimiento o una de las salidas jurídicas que pueda tener este asunto en relación con la responsabilidad que se presenta con la ejecución de la obligación, ¿no? Doctor Alejandro Goyes, me hacen una pregunta que es precisa para usted, porque es que no me la hacen una ni dos, sino como tres veces. Le estamos respondiendo a Ana Cristina Quintero, que nos pregunta en varias ocasiones, y otros también, otros seguidores, es ¿qué consideraciones se pueden tener con los bares de los cuales, digamos, no tienen posibilidad de abrir su establecimiento por muchos, muchos meses? Negocios como turismo, bares que se ven, digamos, altamente afectados por la pandemia. En el caso concreto de ellos, ¿cómo ve la situación? Bueno, gracias por la pregunta. Una aclaración antes de referirme a la pregunta puntual sobre la pregunta anterior. Creo que si llegada sobre la aplicación de la teoría de la imprevisión, si llegara el caso y se presentara tal afectación económica en el orden público económico local, una circunstancia de deflación extrema que generare que los cánones acordados en esa situación no sigan estando equilibrados y no se rompa ese equilibrio económico del contrato, yo creo que daría lugar a que los arrendadores puedan acudir a la teoría de la imprevisión para pedir la revisión contractual de esos contratos. Ese comentario simplemente para complementar un poquito la respuesta del doctor Edward en ese caso hipotético, pero concuerdo con él en que en este momento tal afectación al orden público económico local no se ha generado, de manera que actualmente no podría, en mi opinión, acudirse a esta teoría de la imprevisión. Ya refiriéndome un poco hacia la pregunta del caso de los bares. Efectivamente, estos establecimientos no van a poder operar en un mediano plazo. Necesariamente, ante esta situación, tanto arrendadores como arrendatarios se ven afectados. El arrendatario seguramente va a estar o en una dificultad enorme o en una imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Pero yo creo que la solución está o bien en los acuerdos a los que lleguen las partes, incluso con la autorización, con la invitación que hace el decreto a las partes a llegar a un acuerdo, a negociar las condiciones, o eventualmente ya tratándose de compañías, si la afectación lleva a la compañía a un punto de insolvencia o a un punto de liquidez que no pueda seguir atendiendo el cumplimiento de sus obligaciones, es posible que esta compañía pueda acudir a los procesos concursales previstos por la ley. Puntualmente, ¿cuáles son estos procesos concursales? Puede acudir a solicitar un acuerdo de reorganización, que es básicamente poner en fila a todos los acreedores para que todos lleguen a un acuerdo
que permita salvar a la empresa cuando la empresa es solvente, solamente que afronta un periodo temporal de liquidez, o en los casos más graves, o ante el fracaso de un acuerdo de la organización, acudir a una liquidación judicial, que es conocida más como un proceso de quiebra, donde la compañía básicamente atiende el pago de sus obligaciones con los activos que tenga a disposición. Esa para mí creo que serían como los dos posibles caminos. Obviamente es una situación crítica para muchos que hace necesario o negociar o acudir a estos mecanismos de protección de los deudores previstos en la ley colombiana. De acuerdo. De acuerdo, el camino, digamos, que siempre se usa es el común acuerdo, ¿no? Y más en esta situación en donde hay consideraciones de parte y parte. Sin embargo, digamos que aquí planteamos también es justamente si no llegara a haber ese común acuerdo, que es lo que dice el doctor Alejandro. Doctor Juan David, la última pregunta, con esta nos vamos, pero también ha sido bien reiterada en nuestro Facebook Live, y es en lo que tiene que ver con las inmobiliarias. Juan David Jiménez pregunta, ¿cómo se haría la negociación del canon de arrendamiento que permite el decreto entre la inmobiliaria y el arrendatario sin el arrendador? ¿Qué pasaría o qué responsabilidad eventualmente habría de la inmobiliaria si de pronto el arrendador no está de acuerdo con el pacto que se realiza con el arrendatario? Depende, y depende por lo siguiente. Porque es que la inmobiliaria puede actuar de una de dos formas. Puede actuar como intermediario, evento en el cual lo único que hace es acercar a dos partes, o sea, acerca al arrendador con el arrendatario, evento en el cual la inmobiliaria no tiene una representación, sino que sencillamente tiene esa función de intermediación, o sea, de acercamiento de dos partes interesadas en celebrar un contrato. Y si este es el caso, o sea, si está actuando como simple intermediario, entonces la inmobiliaria no sería la llamada a negociar con el arrendatario el reajuste o cualquier tipo de negocio que se hiciera en razón del decreto. Pero la otra posibilidad es que así no sea la dueña, la inmobiliaria actúe como arrendadora, que de hecho es lo más común. Es decir, la inmobiliaria misma es la que arrienda y uno no tiene ningún contacto con el arrendador, ni lo conoce ni tiene por qué conocerlo. Si esa es la situación, la negociación a la que uno llegue con la inmobiliaria se tiene que respetar y afecta el contrato porque la parte contractual es la inmobiliaria. Ahora, si el arrendador no está de acuerdo con ese pacto al que llegó la inmobiliaria, eso no es problema del arrendatario. Eso sería problema del arrendador con la inmobiliaria y eventualmente, si no se hubiera consultado, sino que libremente se hubiera optado por la inmobiliaria llegar a ese acuerdo, podrá ser responsable con la inmobiliaria respecto del arrendador, pero respecto al arrendatario se tendría que respetar el acuerdo al cual se llegó. Entonces, como te digo, resumiendo, depende de cómo actúe la inmobiliaria. Si actúa como intermediaria, ella por sí, para sí, no podría llegar a un acuerdo con el arrendatario, sino que ese acuerdo tendría que ser suscrito por el arrendador, que es la parte contractual que estaría con capacidad para modificar el contrato. Si la inmobiliaria actúa como arrendadora, porque uno puede arrendar inmuebles que no son de uno, que es lo que hace la inmobiliaria sería la llamada a llegar a un acuerdo con el arrendatario y, por supuesto, las conversaciones que tenga uno con el dueño del predio, pues serán responsabilidad de la inmobiliaria y no del arrendatario. Y como te digo, si el dueño no estuviera de acuerdo con el acuerdo al que llegó la inmobiliaria con el arrendatario, como la inmobiliaria en ese segundo caso actúa como arrendadora, el dueño es ajeno al contrato y en consecuencia eso ya implicará una responsabilidad de la inmobiliaria respecto del dueño, pero frente al arrendatario tendría que respetarse ese acuerdo, ¿vale? De acuerdo, ok. Bueno, pues yo creo que estas son las preguntas, la mayor cantidad de preguntas que podemos responder. Hay muchas más y bien interesantes, o sea, este tema da como para un segundo live, pese a los problemas técnicos que tuvimos por ser nuestro primer live, en realidad. Pero agradezco a todos de verdad su asistencia, al doctor Edward Terán, al doctor Alejandro Hoyos y por supuesto al doctor Juan David Gómez. Me alegra tenerlos por acá y espero que pues podamos crear una comunidad bien chévere
y bien cercana para poder hacer este tipo de encuentros. Además, les sirve bastante, especialmente a los no abogados, justamente precisamente para que sepan de qué se tratan, qué consecuencias tienen este tipo de regulaciones o de acontecimientos jurídicos que ocurren, y sobre todo en el contexto de esta pandemia que para todos es una cosa, como decía, bastante nueva. No sé si ustedes quieren agregar algo importante, adicional, algún mensaje, algo que Sí, quieran decir al agradecer, finalizar este live. agradecerle a los espectadores, doctora Marta. Nosotros solamente respondemos las preguntas que ellos hacen, o sea que sin ese insumo sería imposible la interacción. Entonces, de verdad, gracias a todos los que nos siguieron en el live. Gracias, doctora Marta, por invitarnos y bueno, creo que fue muy productivo. Gracias, doctor Eduardo, y gracias, doctor Alejandro, por todo. Muchas gracias. Yo quisiera remarcar también la importancia de la adecuada asesoría, como la doctora Marta y su equipo, en la redacción de todos estos contratos, de todos estos documentos que son necesarios redactar o revisar en esta época. Fíjense que todas las cosas que hemos dicho acá pueden verse alteradas, las conclusiones que tenemos acá pueden verse alteradas en virtud de cláusulas que se han redactado en los contratos. Decimos que ahorita no podemos iniciar procesos, pero si hay una cláusula de arbitraje, posiblemente sí podamos iniciar procesos virtuales ante los centros de arbitraje y conciliación. Decimos que no se da la situación de fuerza mayor, pero hay que ver cómo las partes han redactado y perfilado esa fuerza mayor dentro de sus contratos. Decimos que no hay responsabilidad, pero hay que ver también cómo las partes han acordado o han excluido eventualmente cláusulas de limitación de responsabilidad. Entonces, remarco esa necesidad de contar con el apoyo de abogados como la doctora Marta y su equipo, que son muy buenos en lo que hacen y que seguramente van a ayudar tanto a arrendatarios como a arrendadores a que sus intereses sean protegidos. Muchas gracias, doctor Alejandro. Doctor Eduardo. De mi parte, pues resaltar algo que les comentaba. De todas formas, en este momento existen esos mecanismos alternativos de solución de conflictos, especialmente el arbitraje, pero en la mayoría de los casos y en la mayoría de las situaciones, al menos en arrendamiento de vivienda urbana, la cosa se complica un poquito porque, digamos, no hay esa disposición de las partes de la forma en cómo pueden regular la teoría de los riesgos y de cómo regular también el tema de la fuerza mayor. Entonces, ahí es imprescindible, digamos, que en este momento se acudan a los centros de conciliación, de reiterarles esa opción, intentar de una u otra manera tratar de disminuir un poco el golpe que significa esta pandemia para los contratos y pues para la expectativa que tienen los contratantes con ello, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues es resaltar esa posibilidad, también invitarlos a que continúen, digamos, siguiendo a Pavón Abogados también con estos live que representan una gran manera de compartir la información a las personas que, digamos, no manejan a diario estos asuntos jurídicos y que realmente pues les permite de una u otra manera adecuar un poco sus ideas, adecuar un poco las decisiones que vayan a tomar de aquí en adelante. Seguirlos y de todas formas agradecerles a ustedes, al doctor Juan David, al doctor Alejandro y especialmente a la doctora Marta por haberme invitado a este foro. Quedaría encantadísimo en que pudiéramos hacer una nueva reflexión al respecto, no necesariamente con esto, sino con algo similar, pero que también nos permita, como vuelvo y les insisto, transmitir ese conocimiento y que se asesoren bien, que se asesoren adecuadamente con la toma de estas decisiones, que es importante también evitar lo menos posible mayores circunstancias que se pueden sumar a la situación que tenemos ahorita, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Les cuento que tuvimos un pico de 85 personas conectadas, todas también hablando, comentando, haciendo preguntas con sus inquietudes, cosa que me alegra bastante porque significa que el tema pues tiene mucha tela que cortarse en este tema, entonces vale la pena que incluso pensemos a ver si nos encontramos nuevamente. Por el momento, les invitamos a que sigan haciendo sus preguntas,
a que nos chateen, nos manden sus mensajes y pues trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Muchas gracias a ustedes y bueno, un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Muy bien. chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Gracias.